Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida en esta mañana a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana y del programa Parlamento Universitario. Nos reunimos una mañana más para poder compartir con ustedes diferentes conferencias que tenemos diariamente. Les hacemos recordar que el único link que se envía para el registro de asistencia será anclado en el chat del Zoom, así como en el chat del Facebook Live. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que es control político y estará a cargo del licenciado Boris Mauricio Mendoza. Boris Mauricio Mendoza es licenciado en Ciencias Políticas con estudios concluidos de maestría en Políticas Públicas por la Universidad Católica del Perú y estudios de doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. También es coordinador académico del Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios. Ha sido director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y jefe y fundador de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Es actualmente presidente del ILD, asesor de varios órganos del Congreso. Ha enseñado en la Universidad Federico Villarreal, la Escuela de Ciencias Políticas, en la Universidad de Lima, la Cátedra de Ciencia Política y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Además, es conferencista a nivel nacional sobre temas de democracia, liderazgo político, ética pública, parlamentaria y participación política. Sin más preámbulos, le damos el uso de la palabra al licenciado Boris Mauricio Mendoza. Bienvenido, licenciado. Adelante. Muchas gracias, Carlos, y también quiero agradecer a todos los asistentes y a todo el equipo del Parlamento Universitario. Yo estoy muy a gusto con ustedes y continuando con este proceso formativo de inducción para formar y capacitar mejores ciudadanos que entiendan bien el funcionamiento de nuestro sistema político. Vamos a continuar el día de hoy con un tema muy interesante, ¿no? Un tema que nos hace reflexionar sobre los acontecimientos que hemos venido viendo durante todo este año de las diferentes crisis políticas, ¿no?, entre el Parlamento y el Ejecutivo. Pero vamos a darle una mirada desde un punto de vista doctrinal, teórico, y también vamos a analizar los aspectos procedimentales y finalmente veremos algunos problemas que hay dentro de este tipo de instrumentos y relaciones que hay entre estos dos poderes. Bien, el tema es control político, ¿no?, y vamos a ceñirnos a control parlamentario. Queremos que todos tengan en cuenta más o menos este contenido que vamos a ver sobre algunos antecedentes históricos del control parlamentario, el control político. Luego veremos algunos temas sobre la importancia del control político en los sistemas democráticos, las diferentes modalidades que hay y también las teorías respecto al control político, ¿no?, y las clases de control parlamentario, el control político en el Perú, las reglas y procedimientos, los instrumentos, los productos del control parlamentario y también la eficacia y la eficiencia del control político en el Perú y algunos problemas que tiene el control político. Pueden interrumpir si hay alguna duda, con el mayor gusto vamos a ir respondiendo las inquietudes. Los antecedentes históricos que encuentran los estudiosos del control, ¿no?, lo ven incluso en Grecia y en Roma, pero hay un control vertical, ¿no?, sustancialmente un control vertical. En Inglaterra, ya a partir del siglo XII, ¿no?, el control vertical se flexibiliza y un poco permite el control de algunos sectores, ¿no?, de los señores feudales, ¿no?, frente al poder de la corona, por ejemplo, ¿no? Y este mecanismo, poco a poco, de la intervención y de querer ver lo que hace el rey frente a los temas de la guerra, los temas de impuesto, ¿no?,
Han sido pues procesos, un proceso largo, histórico, de ir ganando espacio frente al poder absoluto que tenía las monarquías, ¿no? Y poco a poco han ido cediendo a ciertos sectores con cierto poder económico para ir ingresando, ¿no?, en la esfera del manejo de la cosa pública y poco a poco convirtiéndose en un órgano que puede estar vigilando, ¿no?, la acción ejecutiva del monarca. Este sistema poco a poco se ha ido pues extendiendo en Europa y ya en América llega un poco más consolidado a partir de las repúblicas que vienen a partir del siglo XIX y siglo XX, que se expanden las independencias en los diferentes países de América. Obviamente el que lleva más la delantera en este caso, ¿no?, es el caso de los Estados Unidos, el sistema político norteamericano, donde pone mucho énfasis en la judicatura, por ejemplo, para el control del poder, ¿no? Hay veces la teoría o la doctrina considera que una especie de discusión respecto a que si es control político, ¿no?, o si es fiscalización. Pero no vamos a entrar en ese debate, ¿no?, porque damos entendido que cuando se habla de control político está inserto el tema de la fiscalización. ¿Okay? Entonces, en un sistema democrático se denomina, cuando hablamos de control político, estamos hablando de un control político democrático. ¿Esto qué quiere decir? Un control político que se sustenta sobre la legitimidad del mandado, o sea, del representante, que a voluntad del mandante, que es el pueblo, ¿no?, ejerce el control para mantener un equilibrio dentro del sistema democrático, un equilibrio de poderes. Entonces, cuando hablamos de control político, vamos a encontrar como una división, ¿no?, dentro del control político democrático. Algunos consideran que en exclusiva el control político es un control político parlamentario, por ejemplo, ¿no? Otros dicen no, el control político democrático implica al control político parlamentario, al control político, ¿no?, que se ejerce entre el presidente con el parlamento, ¿no? Estamos hablando de un control político democrático donde hay insertos varios poderes que mutuamente, ¿no?, se vigilan, ¿no?, se supervisan, ¿no?, ejercen el poder de control. Pero también dentro del control político democrático está el control democrático técnico y jurídico, ¿no? Por ejemplo, el control democrático técnico, que es un control especializado, lo ejerce la Contraloría o los órganos de control sobre el uso de los recursos del Estado, que lo tiene cualquier país, ¿no? Y el control político-jurídico sobre la Constitución, que lo ejerce un tribunal constitucional o lo ejerce una sala suprema especializada en ver el tema del uso de las atribuciones constitucionales por parte de los poderes públicos, ¿no? Entonces, el concepto de control, ¿no?, en la tradición inglesa lo significa, ¿no?, o lo desarrolla como control político respecto a la dirección política, ¿ve? A la dirección, hacia dónde va las políticas públicas, hacia dónde orienta el gobierno, la política económica, política de salud, la política educativa, etc. Entonces, hay un control político sobre la dirección. En cambio, en la tradición latina, ¿qué observamos? Un control político de verificación, efectivamente, de control sobre lo presupuestado, sobre lo desarrollado en una exposición por un ministro o una supervisión más directa con los órganos de la administración pública, ¿no? Y también el otro punto es el control financiero, que el GOPA, que es una organización parlamentaria mundial,
dice que hay un control político también sobre las finanzas, ¿no? Y que esto es lo que lo denomina más que todo fiscalización. Vean ustedes, entonces, el control democrático tiene una serie de relaciones institucionales, ¿no? Asumidas por órganos políticos y por órganos técnicos. ¿Por qué es importante el control político dentro de las democracias? ¿No? Si bien es cierto, una democracia es producto de la voluntad popular para que se autogobierne a través de la representación, ¿no? Pero no solamente es para que ejerzan el poder de gobernar, sino que también ejerzan esa función de gobernar con límites, o sea, con un fundamento ético, con un fundamento moral, con un fundamento racional, con principios de eficiencia, de eficacia, ¿ves? Pero también con un principio de responsabilidad de cada uno de los que tienen el poder político. Entonces, en ese sentido, no se permite en una democracia que se extralimiten dentro de sus facultades y prerrogativas que tiene cada órgano político, ¿no? Así puede ser el ejecutivo, o también puede ser el legislativo, o puede ser un gobierno regional, un gobierno local, etc. Entonces, el control político va en el sentido ético y normativo, ¿no? En el sentido ético de que tienen que hacer las cosas bien, ¿sí? En el sentido normativo que tienen que hacer de acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Vean ustedes que estos son dos elementos importantes, ¿no? Entonces, los gobiernos cuando surgen pueden tener mayorías en los parlamentos o no pueden tener mayorías. Entonces se debilita el control por un lado de una mayoría que está unida al gobierno y mal entiende el concepto de control político, porque en la tradición ética, las mayorías son las llamadas a controlar mejor la función del gobierno, por más que sea aliado o por más que tenga una representación fuerte en el Parlamento, con mayor razón, ¿no? La exigencia ética es que justamente las mayorías tienen que garantizar un control estricto, un control bastante preciso a la función del Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Y las minorías, por su natural posición dentro del proceso de toma de decisiones, ¿no? Normalmente no tienen el control de la ejecución de las políticas públicas, entonces se convierten naturalmente en fiscalizadores, en los que ejercen el control sobre el Ejecutivo. Y cuando hablo de Ejecutivo, no me refiero solamente al Ejecutivo pensando en el Poder Ejecutivo Nacional, sino a los ejecutivos que existen en los gobiernos regionales, para el caso nuestro, y en los gobiernos locales. Entonces, la suma de todo este proceso, ¿no?, que es continuo dentro de la vida democrática, dentro de los periodos de mandato de las instituciones, vamos a encontrar siempre, ¿no?, que el rol de las minorías vigilantes, ¿no?, al accionar de las mayorías ejecutivas o de los gobiernos ejecutivos, ya sean nacionales o subnacionales. Todo esto con la finalidad de lograr cierto equilibrio, ¿no?, para que no se extralimiten y no abusen el poder, ¿no?, de uno, de las mayorías sobre las minorías, o también de las minorías sobre las mayorías. ¿Ve? Lo normal es que las mayorías den oportunidad, espacios a las minorías
para que ejerzan esta función de control político en los diferentes órganos. Y ya un politólogo, ¿no?, Linz, ¿no?, decía que las minorías tienen el derecho de ejercer ese control porque hay una expectativa de, al final, ser mayorías, y por lo tanto, ese derecho expectaticio de alguna oportunidad convertirse en mayoría, en minorías, tanto a las mayorías como a las minorías les tiene que orientar un ejercicio bastante responsable, ¿no? Y no, como vemos lamentablemente en el proceder de nuestra, en nuestro sistema político, de algunos actores políticos, ¿no?, de extralimitarse, ¿no?, en este ejercicio, o de no tener los principios o los valores, ¿no?, para un ejercicio correcto, sino poner ciertos intereses, o también, ¿no?, estar dentro de cierto tipo de venganza, o digamos, tratar de hacer un control no responsable. Bien, las modalidades de control. Ahora veamos a qué tipo de modalidades tenemos. Carl Lowenstein, que es un clásico filósofo del derecho, ¿no?, establece dos tipos de control político. El control por distribución de poder y el control por negación del poder, ¿no? Entonces yo, como ejemplo, ¿no?, el control por distribución de poder está en los nombramientos, en el caso de nuestro sistema político democrático, ¿no?, cuando el Parlamento, por ejemplo, elige al defensor del pueblo, lo que está haciendo es un control por distribución de poder, está dando poder, ¿no?, como parte de su función, ¿no? Y cuando es por negación de poder, por ejemplo, es el veto presidencial, ¿no? Le bloquea, ¿no?, el ejercicio del poder al Parlamento, ¿no?, cuando hay un veto sobre una iniciativa legislativa, ¿no? O también la censura por parte del Parlamento hacia el Ejecutivo. Ya más adelante vamos a ver la naturaleza de esa relación que tienen ambos poderes. Otras teorías del control son la teoría del control-sanción, ¿no?, la teoría de la garantía constitucional y la teoría de la responsabilidad política difusa o moderna, que normalmente esta última es la que, ¿no?, se utiliza, ¿no?, en el mundo contemporáneo. Entrando ya al tema del control parlamentario, que es el ejercicio, ¿no?, legal, es el ejercicio funcional, ¿no?, de supervisar al Ejecutivo y a los órganos de gobierno, ¿no?, el ejercicio de su función de acuerdo a la ley, ¿no?, y de acuerdo al espíritu de una ética pública, ¿no? Tenemos acá desarrollado dentro de los estudiosos de este tema, desde el punto de vista jurídico, ¿no?, podemos agregar a lo que hemos mencionado. En el caso nuestro, por ejemplo, Víctor García Toma establece 3 tipos o clases de control parlamentario: control parlamentario concurrente, el control parlamentario posterior y el control parlamentario punitivo, ¿no? Como ejemplo de control parlamentario punitivo es cuando ejerce la supervisión del Congreso sobre lo actuado por un ministro, ¿no?, puede sancionarlo, ¿no?, con una suspensión, o también puede ejercer una sanción respecto a la inhabilitación, ¿no? En ese mismo esquema, ¿no?, César Landa también construye 3 clases de control parlamentario: el control preventivo, el control funcional y el control represivo, que más o menos el control técnico también lo emplea, ¿no?
Entonces, y acá lo que da mayor importancia a este tipo de control es el control preventivo, ¿no? Lo que se quiere es que el control político no llegue pues a desbordar al sistema político y no llegue a generar un rechazo por parte de la sociedad si es que nosotros empezamos, o los que ejercen el control vayan más a prevenir, ¿no? Y luego lamentar el tema posteriormente. Y entonces eso es lo que se evita con mayor fuerza cuando las autoridades que ejercen el control buscan mejor prevenir, o sea, indagar, ver, hacer seguimientos, ¿no?, al ejercicio político de la representación, ¿no?, o también al seguimiento a los altos funcionarios públicos, ¿no? Entonces, Karl Lowenthal, que también establece controles horizontales y controles verticales como parte del control político parlamentario, ¿no? Entonces, esta figura es rápidamente entendible porque los controles horizontales son más o menos en órganos pares o primos o hermanos, ¿ve? Y los controles verticales son, ¿no?, de mayor envergadura, digamos, a menor envergadura del ejercicio o del espacio de poder, ¿no? Como un ejemplo es los controles verticales, por ejemplo, de un órgano nacional frente a un órgano subnacional. Ahí lo entendemos, ¿eh? El control político en el Parlamento, ¿no? Tenemos que entender que para el ejercicio del control político, ¿no?, tenemos que saber que están dentro del marco de los procedimientos parlamentarios de control, ¿no? Entonces, si queremos dar una definición como propuesta, está ahí, ¿no?, que estos son pues diversos procesos decisionales que ejercen la representación, ¿no?, de acuerdo al marco constitucional y también al marco jurídico y reglamentario, ¿no? Entonces, se entiende que estos se ejercen a través de diversos mecanismos o instrumentos, ¿eh?, como pueden ser los pedidos, los debates, los acuerdos, ¿no?, que tienen cada uno como parte de su investidura de representante, de congresista, ¿eh? Entonces, nosotros vamos a ver en específico, ¿no?, que hay todo un capítulo en el reglamento del Congreso, ¿no?, para el ejercicio del procedimiento del control parlamentario, ¿no?, y que habla sobre los procedimientos de control político, que estos se definen, ¿no?, como todo un conjunto de actos que realiza el Parlamento destinados a ¿qué? A lograr, por un lado, legitimidad, no solamente del propio Parlamento con el cumplimiento de su función, sino también la legitimidad de mantener un orden, ¿no?, y una responsabilidad y cumplimiento del mandato que tiene cada autoridad. Mire usted, el Ejecutivo, si es bien supervisado, tendrá más o menos ahí que conducirse porque sabe que tiene alguien que lo está chequeando, que lo está viendo, que lo está indagando, ¿no? Entonces, si se mantiene, digamos, decir un nombre en lo correcto, ¿no?, su legitimidad se mantendrá, pero no caerá. O en el caso positivo, se elevará, ¿eh?, la legitimidad social, ¿no?, porque todos gozan de legitimidad de origen, como ustedes saben, ¿no? Entonces, también legalidad, ¿no?, produce cierta legalidad porque, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no?, el ejercicio del control político, ¿no?, busca que las decisiones que toman los representantes y los altos funcionarios sea pegado a las leyes, ¿no? Pero acá viene otro grupito muy importante de lo que busca el control político parlamentario. Busca transparencia en el proceso de decisión, ¿no? No sé si
el Congreso puede indagar si los gobiernos regionales, los ministerios, ¿no?, tienen al día, ¿no?, sus portales de transparencia, ¿no?, tienen al día sus declaraciones de intereses, ¿no?, están cumpliendo con la normatividad sobre la declaración de intereses, ¿no? Ok, ¿ve? Esa es una forma de ver transparencia en las decisiones. Luego tenemos la eficiencia, la eficacia, ¿no?, del ejercicio de esa función, ¿no? Entonces, ¿qué busca? ¿No? Que sean competitivos en el mandato que le da el pueblo, ¿no? Que eficiencia y eficacia son dos valores, ¿no?, que buscan que los que quieren ingresar a ser representante del pueblo no vayan a dormirse o a dejar las políticas públicas, ¿no?, inertes, sino tienen que dinamizar las políticas para buscar resultados en sus ámbitos de competencia, regionales, locales, ejecutivas, ¿no? O sea, no podemos tener un ministerio, un ministro muerto, ¿no? O como digamos, como una momia, ¿no? O sea, tenemos que tener ministros dinámicos. Entonces, eso busca el control político a través de estos dos conceptos, de la eficiencia y la eficacia. La eficacia son resultados, ¿no? Y la eficiencia es hacer bien todas las cosas que tienen que hacer dentro de su competencia. Si yo soy un ministro del Interior, o soy un ministro, ¿no?, de vivienda, de construcción, de transporte, se tiene que dar soluciones rápidas y buenas, ¿ve? Eso implica esos dos valores. Y también la honradez en el manejo de los recursos públicos. Esto es el espíritu ético que le decía en el sentido inicial de lo que busca el control político. O sea, el control político tiene un sustento valorativo axiológico. Eso no lo debemos olvidar nunca, ¿no? O sea, no existe, no vale un control político si no está sustentado sobre, ¿no?, una visión axiológica de la cosa pública. Entonces, busca que se maneje bien los recursos públicos, ¿no?, y también se ejerza el poder, ¿no?, político, administrativo, de manera correcta, ¿no? Entonces, miren ustedes cuán trascendente es el tema del control parlamentario. Asimismo, podemos nosotros ver las reglas y los procedimientos, que ya esto es de uso cotidiano, que lo vemos, pero es importante. ¿Por qué? Porque el control político parlamentario no es arbitrario, no se olviden esto, no es arbitrario, no es ilegal, no es anticonstitucional, no es antirreglamentario, ¿no? El control político parlamentario se hace de acuerdo a un debido proceso, ¿no?, y cumpliendo los procedimientos, ¿no? Hay una serie de reglas, ¿no?, de debate, ¿no? También hay reglas para tomar decisiones, como la de mayoría, ¿no?, mayoría simple, mayoría calificada, que se dan en el proceso de control político, ¿no? Los tipos de votación también implican en los procesos de control político. Lo normal es que hayan estas modalidades de votación, sean las públicas, transparentes y publicitadas, ¿no?, para la opinión pública y para la convivencia democrática, ¿no? Las decisiones que tienen ellos, obviamente, también son conocidas por todos los actores y por la sociedad misma, ¿no? Bien, esto es en la práctica, en el proceso, en el detalle, cuando vemos un ejercicio de control político parlamentario, que lo vamos a ver ahorita como productos del control político parlamentario. Pero hay instrumentos que facilitan ese control, ¿no?, político, ¿no? Entonces, lo que hace el Parlamento es, a través, por ejemplo, de, si quiere, ¿no?, ejercer un control sobre lo normativo, el ejercicio de la función legislativa del Poder Ejecutivo, entonces lo que va a hacer es revisar lo que
ha emitido el Ejecutivo, ¿no? Que puede ser leyes, decretos de urgencia, decretos legislativos, los tratados internacionales. Pero también utiliza como instrumentos para indagar, para recopilar información, ¿no? Los pedidos de información, que son instrumentos muy útiles para el ejercicio de la función de control político. Tenemos que tener presente esto porque es muy importante, ¿no? El poder que tiene el Parlamento para pedir información a cualquier instancia dentro de sus competencias o dentro de la pertenencia a un órgano que esté vinculado a la temática, ¿no? Entonces, este instrumento es muy usado, además, ¿no? Cuando no da resultados, va yendo de mayor grado la presión en el ejercicio del control político, ¿no? De ahí vendrá la invitación, ¿no? Para que aclare, y si la invitación no satisface, ¿no?, a la voluntad parlamentaria, puede darse una interpelación, así sucesivamente. Los dictámenes son instrumentos que utiliza el control político luego ya de un proceso, ¿no?, de discusión, de debate, de aportes, ¿no? Y se puede llegar a un dictamen sobre la materia de la vigilancia sobre los decretos legislativos por el Ejecutivo, o también los dictámenes sobre una comisión especial. Y el mismo caso son los informes, ¿no?, que se ejerce a través del control político parlamentario, ¿no?, a través de los informes. Normalmente nosotros nos acordamos de este tema de los informes cuando recordamos los informes que lo adjetivamos a un congresista que está llevando a cabo en la comisión de fiscalización o en una comisión investigadora, ¿sí? Pues ahí tenemos, en el pasado siempre hay comisiones investigadoras relevantes, ¿no?, que hemos visto en nuestro proceso político. Bien, veamos ahora, ¿no?, los diferentes procesos de control político que llevan, ¿no?, a el ejercicio de un control como un producto, como parte de una gestión de control político, ¿no?, que ya ustedes lo conocen, ¿no?, la investidura a los miembros del Consejo de Ministros, ¿no? Es un ejercicio también fuerte del poder parlamentario, de su ejercicio de control, que incluso puede llevar a negar la confianza al Consejo de Ministros, a todos. Y ya nosotros lo hemos experimentado esto en los meses pasados, ¿no? La interpelación, que es un elemento importante de indagar cuando no ha funcionado, ¿no?, el pedido de información o la invitación, ¿no? Lo recurrente, ¿no?, son las invitaciones. El Congreso definitivamente está más vinculado al tema de la invitación. ¿Por qué? Porque los ministros de parte, ¿no?, van al Congreso, ¿no?, se hacen invitar, ¿sí? Entonces están continuamente concurriendo para evitar, ¿no?, que sean interpelados, ¿no?, sino que acabe el proceso de aclaración, ¿no?, de dudas por parte del Parlamento, o para que el Parlamento esté informado de lo último que se está haciendo, o cuando hay algún tipo de cuestionamiento, se aclare en la etapa, ¿no?, de invitación. Luego también, algo parecido es la estación de preguntas y respuestas, donde es un proceso de preguntas de los diferentes grupos parlamentarios que lo envían al presidente del Consejo de Ministros para que respondan los ministros una lista de preguntas. Eso es la estación de preguntas y respuestas. Luego bien, la solicitud de información a los ministros, lo que habíamos mencionado anteriormente, es este instrumento, ¿no?, que nos lleva a decir que es el más usado por parte de la representación en el control político parlamentario.
Y ya también como producto de ese proceso de control político tenemos la vacancia presidencial, ¿no? La acusación constitucional, ¿no? Y el control que se hace sobre los decretos legislativos, sobre los decretos de urgencia, sobre los tratados internacionales y sobre los decretos de estado de excepción. Vean ustedes, entonces, hay, para sintetizar, ¿no? Como producto del control parlamentario, del control político parlamentario, ¿no? Hay un control sobre, ¿no? El accionar, sobre las decisiones que toman los ministros, sobre los hechos acaecidos en los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, o sobre los sucesos que se dan y vinculan a un sector, no necesariamente sobre la implementación de una política, sino sobre un hecho que puede suceder dentro de un sector, ¿no? Y que requiere soluciones. El caso de la pandemia es un caso típico, ¿no? No es una política pública, ¿no? Es dar pandemia, ¿no? Esto ha aparecido, ¿ve? Es un fenómeno externo, podemos decir, ¿no? Pero ¿a qué sector le implica fundamentalmente? ¿No? Al sector salud. Entonces el Parlamento busca, ¿no? Que el sector salud, ¿no? Le explique, ¿no? Uno, las causas; dos, las medidas, ¿no? Que se va a dar, ¿no? Tres, ¿no? El control sobre esa pandemia, fíjense, ¿no? Vean ustedes, ¿no? El ejercicio de control político no solamente sobre las decisiones de política, sobre las campañas de vacunación que hay cotidianos, que son para la difteria, para la influenza, ¿no? Hablando en el campo de salud, ¿no? ¿No? O sea, lo rutinario dentro de las funciones que tiene cada ministerio, ¿no? Ese es un espacio, ¿eh? Pero hay hechos que llegan y afectan al sector. Y el Parlamento quiere decir, oye, ¿qué solución vas a dar, ¿no? ¿Qué salida vas a dar? Pero es como si el pueblo estuviera ejerciendo esa pregunta, pero lo hace a través de su representante, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso ha elegido el pueblo, para que el representante sea su voz, ¿eh? Y esto, viendo desde un punto de vista de funcionamiento del sistema político, no tiene que cumplir el feedback, ¿no? Lo que nosotros entendemos, ¿no? Que las demandas tienen que ser procesadas y luego las salidas, ¿no? Los productos entran a la sociedad y estos dan legitimidad, dan confianza o dan crítica, ¿no? Y esto regresa nuevamente, ¿no? Al proceso de toma de decisiones, que es el centro del flujo de la decisional en un sistema político. Bien. Luego, ¿qué tenemos? El flujo del procedimiento de control político de manera amplia, lo que se da, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? Etcétera. Vean ustedes. Veamos cualquier proceso de control político, siempre vamos a empezar por un acuerdo de la voluntad parlamentaria para el ejercicio del control político parlamentario, ¿no? Es un acuerdo grupal, ¿no? En el caso puede ser una iniciativa individual cuando es el ejercicio del control de insumos nada más, de pedir información, ¿no? Pero aclarar sobre la información, ahondar más allá, vaya un acuerdo grupal, ¿no? Que puede ser, que va creciendo también, va creciendo de manera sustancial cuando va llegando a niveles más altos de responsabilidad política, ¿no? No es igual, pues, digamos, sancionar a un funcionario, ¿no? de segunda con un funcionario de primera o de más alto nivel, ¿no? O a un presidente. Y siempre el control político está sustentado sobre un cuestionamiento, sobre un hecho, sobre una decisión, sobre una expresión. Mira, ¿no? O sea, acá no solo es lo que está en la ley, ¿no? Porque es un control político, es un poco más amplio, ¿no? Sobre un comportamiento ético, ¿no? Se cuestiona a la autoridad. Miren cuán importante es, ¿no? La vigilancia, ¿no?
el ejercicio del control político, ¿no?, respecto a la conducta, ¿no? No solo a la conducta dentro del marco jurídico, ¿no?, de competencias, sino también dentro del marco de la ética pública. Esa mirada es pues un déficit todavía, ¿no? Estoy adelantando la conclusión, pero vean ustedes, tan importante, ¿no?, es esa mirada, ¿no?, para el ejercicio del control, no solamente de lo que dice la ley, sino también de lo que dice las normas del Código de Ética Pública. Bien, y sobre esos cuestionamientos, pues pueden absolverlos los que están inmersos en el proceso de control político parlamentario, ¿no?, pueden resolverlo, ¿no?, o puede quedar el cuestionamiento todavía, ¿no? Entonces el Parlamento, mediante los procedimientos internos, puede aceptar o puede negar, ¿no?, la información que da digamos, el sujeto, ¿no?, cuestionado, la autoridad cuestionada, ¿eh? Y al final puede absolverla, ¿no? Por ahí está su carácter sancionador también del control político, ¿no?, que en la teoría a veces se cuestiona, ¿no?, esta capacidad sancionadora que tiene el control político parlamentario, ¿no? A cualquier, no importando el cargo, ¿no?, sus responsabilidades. Bien, ahora vamos a ver un poco ya el problema, ¿no?, la eficiencia y la eficacia del control parlamentario. El control político interno, tenemos que ver, miren, dos miradas al control, o sea, está bien, dice, ¿no?, usted tiene un control político, ejercicio de su control político parlamentario sobre la representación ejecutiva, ¿no?, regional, local, ¿no? Ese es el control político externo. Pero hay un control político interno, ¿no? Esto tiene que ver incluso sobre la propia representación a través del buen comportamiento, el buen ejercicio de la función representativa parlamentaria. Y, por ejemplo, ahí vemos que la Comisión de Ética, ¿no?, es un elemento de control político interno, ¿no?, del ejercicio de un control político intraórgano, o sea, al interior del Parlamento, ¿no? El control político externo, interórganos, ¿no?, lo ejerce pues con todos los altos funcionarios, las autoridades electas y también, ¿no?, sobre los servidores en general. Acá es importante ver que hay ciertos problemas para el ejercicio, para la eficiencia y la eficacia del control político. Primero tenemos asimetrías de información, ¿no? ¿Qué quiere decir? Unas instituciones tienen harta información, otras instituciones tienen poca información, ¿no? Y cuando se ejerce la función de control político, no se pide la información, o se pide la información y la información viene incompleta, o no viene la información completa, ¿eh? Entonces, esta asimetría de información actualizada todavía es un problema en las administraciones, ¿no? Y nosotros, como peruanos, nos hemos dado cuenta de eso en los inicios de la pandemia, ¿no?, cuando se empezaba a dar los bonos. ¿Se acuerdan? Que mucha gente decía, o sea, yo recibo un bono, ¿no?, pero yo no pertenezco a la categoría de persona vulnerable, de persona de pobreza extrema. Vean que. Entonces, la calidad de la información todavía es un tema de modernización de la cosa. Hay también barreras burocráticas, ¿no? Las barreras burocráticas es la lentitud que llega a la información, ¿no?, o los diferentes espacios por los que pasa la información para que el sujeto que ejerce el control político tenga a la mano la información correcta, ¿no?
Entonces, estas barreras burocráticas, ¿no? se dan a todo nivel. ¿Por qué? Porque todavía pues no hay un sistema integrado de la data, ¿no? A través de los órganos del Estado, ¿no? Los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Los gobiernos nacionales, para que estén en línea y se pueda administrar mejor esta información, ¿no? Y aparte hay ciertas barreras culturales también, ¿no? Que implican, ¿no? Poner ciertas costumbres, ¿no? A la eficiencia de dar la información o la eficiencia de ser transparentes frente a los actos de control político. Y un sistema político institucional más o menos desordenado, ¿no? Que no tenemos todavía la integridad de todo el sistema político para tener un mejor ejercicio del control. Hay ciertos riesgos que yo como propuesta, ¿no? Los comparto a ustedes, los riesgos del control político parlamentario, ¿no? Que se pueden manifestar, ¿no? En cualquier instrumento, en cualquier proceso de control parlamentario. Entonces, un primer aspecto podría ser que dependiendo al color, dependiendo a los intereses particulares de cada grupo parlamentario, ¿no? Pueden relajarse, ¿no? El proceso de control político, ¿no? Yo lo denomino flexibilidad por concesiones políticas, ¿no? Entonces, este es un riesgo para un ejercicio eficiente, ¿no? Obviamente, esto atenta contra la ética pública, ¿no? Esto atenta contra el ejercicio adecuado del cargo, ¿no? O sea, por ejemplo, se flexibiliza un ejercicio de control político cuando una comisión puede demorar, ¿no? Una comisión investigadora puede demorar más de lo normal. O también cuando un órgano de acusaciones constitucionales, ¿no? Puede demorar el proceso o puede, digamos, parar el proceso esperando una diferente coyuntura, ¿eh? Entonces, esto es por una reciprocidad mal entendida que se puede dar entre concesiones políticas entre los grupos parlamentarios o concesiones políticas entre los actores implicados, ¿eh? Luego, otro elemento importante, ¿no? Que también conforma un riesgo en el proceso del ejercicio del control político parlamentario es la baja calidad de expertise que puede tener una comisión, ¿no? Un despacho parlamentario, ¿no? Una comisión investigadora o una comisión ordinaria, ¿no? O una comisión especial, ¿no? El personal, ¿no? Experto, si es una comisión de economía, de hecho, tiene que tener pues especialistas en finanzas, en banca, ¿no? Economistas especialistas para tener no solo un análisis de la información, sino ver el horizonte hacia dónde va, ¿no? Digamos, el tema de la evaluación de la data, ¿no? Entonces el experto ya conoce y da una respuesta más rápida que aquel que recién va a ingresar o recién va a conocer el tema, ¿no? Entonces esto es un tema de especialización también, ¿no? De calidad profesional, ¿no? Entonces cuando esto es reducido, es un riesgo, ¿no? Y lo otro es la debilidad, está mal escrito ahí, debilidad ética y moral, ¿no? O sea, cuando no hay la visión orientada hacia valores y principios en la función del control político parlamentario, no, los resultados no van a ser los esperados por parte de la opinión
y a favor de una salud ética, ¿no?, y moral democrática, ¿no? Entonces, los actores, cuando tienen esta debilidad, ¿no?, no van a ejercer una función de control político deseable, ¿no?, para todos, para la democracia, para el Estado, para la sociedad, etc. Entonces, amigos, como conclusión, ¿qué podemos decir? ¿No? La versión y naturaleza del control político, ¿no?, es un producto de combinaciones entre el presidencialismo y parlamentarismo. No he hablado mucho sobre eso, pero de lo que nosotros tenemos es una combinación de estos dos modelos, ¿ya? Los controles parlamentarios son antes, durante y después de las decisiones de los actores políticos, ¿no? También el déficit y la eficacia y la eficiencia en el control parlamentario peruano tiene su base en factores culturales, institucionales, ¿no?, en los beneficios preferentes de los actores políticos, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Espero, amigos, que hayamos comprendido en algo, ¿no?, el tema del control. Por mi parte, hasta acá dejo el tema para dar pase a las preguntas sobre la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Boris Mauricio. Muy bien, por favor, si hubieran preguntas en el chat, sírvanse levantar la mano para poder activar su audio. Lo mismo, si es que en el Facebook Live hubiera alguna pregunta, pueden escribirla en el chat para yo leérsela al expositor. Licenciado, tenemos una pregunta del ciudadano Osvaldo Bellido. Ya. Doctor Boris, en referencia a la asimetría de información que mencionó, nosotros, ¿cómo podemos tener acceso para conocer los proyectos? ¿En qué fase se encuentra que nuestro representante... Exacto. ¿Podrías repetir la pregunta? Doctor Boris, en referencia a la asimetría de información que mencionó, nosotros, ¿cómo podemos tener acceso para conocer los proyectos? Por ejemplo, ¿en qué fase se encuentra uno? Ya, ok. Gracias. Cuando hablamos de asimetría de la información, debemos entender que hay información relevante o hay irrelevante, hay información contenida, ¿no?, en las normas, en los dispositivos, en los decretos, en las resoluciones, que un órgano parlamentario que ejerce el control político puede tener, ¿no?, como parte del desarrollo del ejercicio del control político parlamentario, ¿no? Cuando es sobre normas, normalmente el ciudadano puede entrar. Ahora el Parlamento tiene todas las comisiones tienen, por ejemplo, la data, ¿no?, al día respecto a los proyectos, ¿no?, y respecto a los temas que están bien, ¿sí? Por ese lado está la información, ¿no? Pero también hay que ver que cuando son procesos de investigación que tienen reserva, ¿no?, vamos a ver que estos no lo pueden, no puede ser consumida todavía por el ciudadano hasta que se dé el informe de la investigación, ¿no?, porque tiene carácter reservado. Por ejemplo, las investigaciones del caso Lavallato, ¿no?, que estaba en la comisión de investigación, eso tenía que esperar hasta el final, ¿no?, y luego ya se aperture, ¿no? Pero sí es importante que los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, ¿no?, también puedan hacer una función de transparentar, ¿no?, los procesos internos de estas comisiones, o también sobre la información que se dé a conocer para tener una idea de cómo se están procesando el ejercicio del control político, ¿no? Pero sí es importante, ¿no?, que esta asimetría de información, ¿no?,
influye pues en una investigación correcta, ¿no? Cuando decimos que no llega a tiempo la información, o cuando llega la información incompleta, ¿no? Estamos hablando de un escenario, ¿no?, de dificultades en el proceso de investigación, de control político. Bueno, espero que entonces la información dada, ¿no?, sea asimilada por todos y complementada de repente con algunas lecturas que tengan ustedes, ¿no?, para que vayan viendo que la importancia que tiene, ¿no?, el control político parlamentario dentro de nuestra democracia representativa, ¿no? Es sustancial, sí, como ciudadano, conocer, ¿no?, los fundamentos de un control parlamentario y lo que aplica el Congreso, ¿no?, frente al Poder Ejecutivo, y también el Poder Ejecutivo al Congreso. O sea, no es solamente un monopolio del Parlamento, sino también es compartido, ¿no?, con el Poder Ejecutivo este ejercicio de control interno. Yo les agradezco a todos, ¿no?, amigos que han estado pendientes, y los felicito por su tiempo en esta fecha de muchas dificultades, no solamente por la pandemia, sino también porque tenemos una fecha como un pueblo que es católico, ¿no?, de celebrar la Navidad, y todos están en sus quehaceres, ¿no? Y además ya los que son profesionales están entregando sus informes, ¿no?, de fin de año, y es bastante complicado. Por eso mi doble reconocimiento a todos, también están a los jóvenes que están en exámenes, ¿no?, que tienen cosas que hacer, pero aún así se dan pues su tiempo para seguir formándose y ser ciudadanos de primera, no ser ciudadanos de tercera, sino ser ciudadanos de calidad que requiere el Perú, ¿no? Ciudadanos con un juicio crítico, ¿no?, y con conocimiento de cómo funciona su democracia, cómo funciona la política, ¿no?, y en las diferentes instancias, y por nuestra parte darles a ustedes cada vez mejor la información respecto al Parlamento, ¿no?, y en sus diversas manifestaciones. Gracias, Carlos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias al público que ha participado el día de hoy. Les hacemos recordar que el día de mañana estamos con un tema más, que es procedimientos parlamentarios, siempre a la misma hora. A sus correos electrónicos les llegará el link de la sala Zoom. Muchas gracias a todos los ciudadanos.